mi llamado es a las autoridades educativas, a los legisladores, que tengan a bien regularizar nuestra situación, porque ya tenemos la mayoría, casi 5 años afectados laboralmente, y pues, ¿qué merecemos? Lo digo yo y lo digo en nombre de todos mis compañeros, que merecemos ya esta justicia laboral. Muy buenas tardes, o mejor dicho, muy buenas noches, porque a la hora que ustedes estén viendo esta emisión de Las Reporteras, la serie de entrevistas que presentamos en la Jornada de Oriente a lo largo de la semana, pues será ya martes por la noche. Esta es una entrevista pregrabada. Saludo con mucho gusto a mi compañero Giovanni Mota en los controles, la producción y preproducción de y postproducción también de este espacio. Y también hoy tenemos a 5 representantes de un movimiento que ha estado cobrando fuerza en semanas recientes. Se trata de asesores técnico-pedagógicos del sistema educativo mexicano, que nos van a contar hoy de una problemática emergida a partir de enmiendas, derogaciones y otros cambios que ha habido a la ley que norma su actividad. Nos explicarán también cuál es la importancia, por supuesto, de las labores que ellos desempeñan, pero mejor que sean ellos y ellas mismas, porque además estamos hoy con representantes de diversas regiones del país. No tenemos solamente representantes de Puebla, sino también de Sonora, de Veracruz, de Yucatán, en fin, ¿me falta alguien de mencionar? No, creo que son todas las regiones. Muy bien. Ok, pues buenas tardes a todas y a todos. Los saluda Martín Hernández. Y vamos ahora sí que comenzando por el principio, porque el tiempo es corto y el problema es un poquito complejo de entender desde mi punto de vista. ¿Quién comienza primero diciéndome qué hace un asesor técnico pedagógico? ¿Cuál es su importancia para ir desmenuzando la problemática que enfrentan ustedes ahora como gremio? Tal vez Mariel, que está aquí en Puebla. Mariel Rosas. Gracias, maestra Mariel Rosas. Bueno, un asesor técnico pedagógico es un agente educativo, es un maestro que realiza acompañamiento a diversas figuras educativas. Pueden ser en ocasiones docentes, pueden ser directores, supervisores de nivel, todo con la finalidad pues de que la educación tenga un progreso, tenga un avance. Tenemos que hacer diferentes contextualizaciones de la información que proporciona la SEP y aterrizarlas en nuestras áreas de trabajo. Los asesores técnicos pedagógicos estamos en diferentes niveles educativos, por mencionar primaria, preescolar, secundaria, educación física, educación especial, en diferentes áreas como pensamiento matemático o lenguaje y comunicación. Entonces nosotros vamos de la mano acompañando los problemas educativos que se dan día a día en nuestras escuelas y con nuestros alumnos. Hola, María. Ustedes inician como, digamos, docentes, pero van a hacer una suerte de carrera para convertirse en asesores, digamos, en una figura que coordina, que ayuda justo a esto, a los docentes que están frente al grupo, a resolver problemas, a plantear también estrategias de educación. ¿Lo estoy entendiendo bien? Así es, así es. De hecho, es importante citar que hubo 2 formas o 2 momentos para ser asesores técnicos pedagógicos. Digamos que los primeros eran llamados apoyos técnicos, los cuales pues era una situación en ocasiones de confianza o de reconocimiento a la experiencia. Pero después hubo 4 generaciones que somos los asesores técnicos pedagógicos que tuvimos que participar en un proceso, en un examen. Atendimos una convocatoria primero emitida por la parte federal y después por la parte estatal. Muy bien. Pero en fechas recientes han enfrentado algunas vicisitudes como resultado de los cambios en la normatividad
Me gustaría que alguien, tal vez Rafael Vero de Veracruz, nos pudiera explicar cuáles han sido primero los cambios que se propusieron, a qué normas y en qué sentido estos cambios les han afectado o han afectado por lo menos a una buena parte de su gremio a nivel nacional. Claro que sí. Buenas tardes, antes que nada. Buenas tardes, Rafael. Nosotros, a partir de lo que dijo mi compañera Mariel, de los años 60 aproximadamente, esta figura era necesaria en el sistema educativo para brindar apoyo a los docentes. Eso pasó los 60, 70 más o menos, y eran figuras de confianza, ¿no? Actualmente, en 2018, aproximadamente 2017-2018, que presentamos la tercera generación y cuarta generación de ATPs 2018-2019, atendimos una convocatoria para ser asesores técnico-pedagógicos, pero cambia la ley y nos quedamos en lo que era un proceso de inducción. Así decía la convocatoria. Presentábamos 2 exámenes, después entrábamos un periodo de inducción que duraba 2 años, y después de 2 años ratificábamos para obtener el nombramiento y clave definitiva como asesores técnico-pedagógicos. Sin embargo, al cambiar la ley, al derogarse, quedamos en ese periodo de inducción, junto con otras figuras, por ejemplo, directivos, nuevos ingresos, pero nosotros nos quedamos en el periodo y no nos dieron una categoría, una clave. Esa es precisamente la problemática. A otras figuras sí se las otorgaron, pero a los asesores técnico-pedagógicos no. Nos quedamos ahí en ese periodo, y eso tiene ya aproximadamente 3 años de que estamos prácticamente sin categoría, haciendo la función, pero con categoría docente. Entonces, esa es una parte que hemos sido afectados. Me queda muy claro. Gracias, Rafael, maestro Rafael. Usted está en Veracruz, hay que decírselo también a nuestro auditorio, y vemos que hace un esfuerzo también desde su auto. Le agradecemos mucho que se haya tomado hoy este tiempo para platicar de este problema que es sumamente importante que se conozca en todo el país. Maestra Georgina Puga, usted está al norte del país, en Sonora. ¿Cómo ha afectado en los hechos esta carencia de clave, esta suspensión del proceso, pues periodo en el que ustedes, a pesar de estar en la disposición, a pesar de seguir trabajando, pues han quedado apenas en el periodo de inducción? ¿Qué afectaciones han tenido ya en concreto como asesores técnico-pedagógicos? Buenas tardes. Gracias. Hemos tenido muchísimas afectaciones laborales. La principal es la económica, porque cuando nosotros nos promovimos a la función, esperábamos obviamente un incremento de sueldo, la cual no se dio no se nos dio al no otorgarse la clave definitiva ni el nombramiento, ¿no? Entonces nos dejaron con una compensación que no equipara los gastos que realizamos, porque nuestra labor y nuestra función es acudir a los centros educativos de nuestras zonas escolares. Vamos a distancias a las diferentes escuelas, y ocasiona un gasto monetario el traslado y el sustento, ¿no?, de la función. Cabe mencionar, como nota aclaratoria, que tenemos compañeros que tienen escuelas que son en el valle, que están en la ciudad de la supervisión y que se trasladan 2 horas, 3 horas, inclusive, por mencionarle un ejemplo, aquí en el estado de Sonora, una supervisión, un ATP está en Hermosillo, que es la capital, y tiene todos los municipios del río. Entonces ahí tiene escuelas en municipios que son hasta 4 o 5 horas de camino. Entonces, esa es una de las principales afectaciones, la económica, que no tenemos el sueldo que deberíamos de tener a la misma función que realizan los compañeros ATP que tienen su clave. La segunda es que estamos estancados. La ley nos dejó en ese vacío legal y estamos estancados en todas las demás promociones a los que tenemos derechos como empleados y como cualquier trabajador. No nos podemos promover a la función inmediata anterior de acuerdo a la categoría que estamos desempeñando, porque nos tienen registrados todavía en nuestra clave inicial de docente frente a grupo, y cada convocatoria que saca no nos ha permitido. Y también a cambios, muchos compañeros que al momento de acceder a este nombramiento, a esta función, se movieron de sus lugares de orígenes con la esperanza de que a los 2 años de inducción ibas a pedir cambio a tu lugar de origen. Se trasladaron kilómetros a otros municipios y están realizando la función en otro municipio, que no es su casa de origen. Entonces ahí
son un chorro de afectaciones, se podrían mencionar miles de ejemplos, pero en general es la económica, que no tenemos el sueldo que debemos de tener, la afectación de ubicación y la del servicio que prestamos, ¿no? Nos movimos de zonas escolares con la esperanza de que 2 años nos vamos a regresar a nuestra zona de confort o nuestra zona de donde tenemos nuestras residencias, ¿no? Donde ya estábamos ubicados y establecidos, ¿no? Pues en general esas son las afectaciones, ¿no? Claro. Maestro Fernando Zapata, usted, entiendo, está en Yucatán. Sí, es correcto. Maestro Martín. Estado también. Maestro Martín, no sé si antes de la pregunta pudiese nada más hacer un comentario más con respecto a la afectación. Claro que sí, maestro, adelante. Creo que una de las afectaciones más importantes, además de lo que menciona la maestra Gina, es la certeza en la función. La afectación más importante es tener la certeza en la función, ya que si quisiésemos una analogía, no sería lo mismo estar encargado del despacho de una secretaria de educación que ser el secretario de educación. Desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista... entonces, esta parte, al no contemplar, al no tener nuestro nombramiento y clave definitiva, como mencionaba el maestro Rafa, una de las afectaciones más importantes es la certeza en la función, ya que finalmente siempre quedamos de una manera con un incentivo, como menciona, pero no tenemos esa clave. Bueno, independientemente de la parte económica, por supuesto que es importantísima, pero la certeza en la función de tenernos de manera, bueno, pues como vaya dictando la parte de las etapas de la misma secretaría, no sabemos qué corrientes vienen o van, pero contar con la clave nos permite seguir haciendo la misma función que hacemos, con toda la ética, con toda la funcionalidad, con toda la pasión con la que trabajamos, pero el que te digan, bueno, maestro Martín Hernández, usted a partir de hoy tiene la clave de ATP, que bueno, estemos en la incertidumbre qué sucede con nuestra clave y con nuestra misma función. Bien, esa parte quería también pero claro. Dígame usted, por favor. No, claro, y es muy pertinente su aclaración, porque eso nos deja también un panorama mucho más preciso de cuál es la incertidumbre que están padeciendo. Pues, primero que nada, digamos que no es por espíritu mezquino, pero obviamente de ahí comemos. Primero, el asunto económico, que es extremadamente importante para cualquier persona, o máxime cuando se trata de personas que tienen dependientes en familias, en fin, y que tienen una expectativa salarial que está basada en la ley, y que luego esa ley cambia, y entonces te deja en un vacío. Y luego la incertidumbre también de, pues, cuál es la claridad, por lo menos institucional, si se tiene al pie de la letra, en tu desempeño y en tu categoría, ¿no? Bueno, eso nos queda muy claro. Gracias, maestro Fernando. Sí, maestro Fernando. Quisiera preguntarle, ustedes bueno, me hicieron favor de, y les agradezco mucho, de darme una suerte de relatoría muy pormenorizada de la problemática que están padeciendo. Y me llamó la atención que ustedes ya han acudido a algunas instancias para hacer saber esta problemática, para tratar de hallar una solución. Me gustaría que usted me dijera a quiénes han acudido, con quiénes han acudido y qué respuesta han obtenido ante esta inquietud, bueno, más bien ante este problema que están enfrentando. No es una inquietud, es un problema. Claro. Bien, realmente estas gestiones, estas visitas, estas luchas, bueno, no son hace meses, estamos desde el 2019 ya en esta situación de visitar, tocar puertas. A nivel estatal, los ATPs de cada estado, hemos visitado a los secretarios de educación de cada estado, hemos visitado a los representantes sindicales pidiendo el apoyo. Bueno, y finalmente también hemos trabajado y hemos interceptado al presidente López Obrador con la intención de darles oficios donde haciéndole saber nuestra situación, este cambio de la Constitución específicamente en un 14º transitorio, cómo nos afectó, como ya comentó la maestra Gina y el maestro Rafael. Entonces, hemos estado visitando diferentes figuras y en este año se ha trabajado incluso con la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, con la intención de hacerles ver desde el punto de vista legislativo en qué forma nos pueden apoyar para poder alcanzar y obtener la clave y nombramiento definitivo que por derecho nos corresponde, porque presentamos a través de una convocatoria de la cual todos los ATPs de la República
salimos idóneos para poder realizar esta función, que la estamos realizando, y el cual la convocatoria mencionaba que deberíamos obtener el nombramiento y clave definitiva después de 2 años. Entonces, hemos visitado a diferentes figuras, senadores, diputados federales, locales, con la intención de hacerles sentir nuestro sentir, lo que nosotros lo consideramos que nos merecemos, pero bueno, finalmente no solo nosotros, sino que la educación en general, ¿no? Estamos asignados a cada supervisión, a diferentes supervisiones de zona, donde trabajamos con maestros, con directores, con jefes de sector, con alumnos de manera indirecta, muchas veces de manera directa. Entonces, esta parte de la función que vamos haciendo, pues nos ha permitido ir buscando, tocando puertas, rompiendo piedras. Hoy en Yucatán estuvimos con los representantes sindicales de una de las secciones. El miércoles tenemos reuniones con el UCICAN, representantes del Estado. Entonces, no hemos dejado de trabajar sobre esto, pero bueno, finalmente creo que la lucha sigue avanzando, ¿no? Y no sé, maestro Rafa, si en este punto nos quisiera apuntar un poquito más, ¿no? Enriquecer. Claro, si me permite. Sí, así adelante, maestro Rafael. Sí, mire, nosotros actualmente fuimos ya con la Comisión de Educación, con la maestra Tania, la presidenta de la comisión. Hemos estado en contacto con algunos senadores. No nos importa o no estamos buscando cuestiones partidistas, ni mucho menos, sino que nos representen, ¿no? Porque realmente eso es lo que buscamos. Finalmente nos quedamos en este periodo de inducción y se hizo el artículo 14º transitorio de la Ley General para la Carrera de los Maestros y Maestras. Y en ese artículo creo que se quedó insuficiente. Los diputados, cuando hicieron o lograron que se diera el artículo transitorio, pues lo hicieron con el afán de protegernos de alguna manera. Sin embargo, sin querer, pues hay afectaciones directas, lo que dijo la maestra Gina, ¿no? Y esas afectaciones, por ejemplo, los cambios de adscripción que no se pueden, los traslados, infinidad de afectaciones que hay. Y eso es lo que hemos estado realizando ahorita. De hecho, logramos que se hiciera una iniciativa por el diputado Carvajal de Puebla, y está la iniciativa ya en Gaceta. Entonces estamos buscando, bueno, pues el apoyo de más legisladores para que esa iniciativa sea aprobada. La iniciativa trata de modificar el artículo 14º transitorio de la ley para que nos otorguen la clave y nombramiento definitivo. Eso es lo que hemos logrado hasta ahora en nuestra lucha, ¿no? Y lo que dijo el profe Fernando, esto viene de 2019. La figura de ATP ya por promoción se dio en 2015, la primera generación, 2015-16, 16-17 la segunda, y tercera y cuarta generación, que somos los que nos quedamos en ese periodo de inducción y nos quedamos sin la clave. Claro, y ya dialogando con prácticamente todos los sectores institucionales que podrían hacer algo por ustedes, incluso se hizo este artículo transitorio, pero la situación para ustedes sigue siendo apremiante hasta este momento. Maestra María Rosas, usted aquí en Puebla, ¿qué soluciones están vislumbrando que pueda haber? Porque, bueno, entiendo que ya han realizado las gestiones, ustedes tienen, bueno, más que nadie, claro, su problemática es conocida, incluso ya entiendo hasta por el presidente de la República. Hay ya una nueva intervención luego de la promulgación del transitorio de parte del diputado, por cierto, poblano Alejandro Carvajal, diputado de Morena. Pero, ¿cuál es la solución que ustedes están vislumbrando para planteársela a las autoridades a fin de que ya se solucione este problema que de lejos a nosotros nos parece complejo, pero para ustedes debe ser ya casi insufrible, vaya? Así es, así es. De hecho, la primera solución era solicitarle a las autoridades, primero como la SEP, que es nuestra máxima autoridad. ¿Verdad? Así es, nuestra clave y nuestro nombramiento. Al tratarse de una problemática de presupuesto, pues ellos consideran que esa vía no la pueden, digamos, ejercer fácilmente por tratarse de presupuesto. Entonces, de alguna manera hemos tomado la vía de reformular ese artículo transitorio para que quede, en lugar de decir, no saben qué, nada más se conformarían con la parte del incentivo, el famoso KW,
nosotros solicitaríamos la clave y el nombramiento, así como estaba estipulado en la convocatoria a la que nosotros atendimos, ¿no? La original. Así es. ¿Qué les han dicho sobre eso, maestra? Primero nos hablan de números, ¿no? De cuántos somos. Al menos en el estado de Puebla estamos considerando que somos 72 compañeros. A nivel nacional estamos considerando que somos de 2.500 a 3.000 compañeros. Entonces, desde ahí empezaríamos, ¿no? ¿Cuál sería el presupuesto que se tendría que destinar para que se nos dieran esas claves, ¿no? Esa Claro. es la primera. Claro, y aquí salta una pregunta que puede resultar un poco incómoda, pero me tengo la obligación de hacerla para que también nuestro público entienda mejor el asunto. Se la plantea la maestra Georgina Puga, o quien la quiera contestar, que está allá en Sonora. ¿Cuántas son las percepciones que tiene ahorita en promedio? Entiendo que son varias las categorías dependiendo de, digamos, del avance que van teniendo en su carrera como asesores técnico-pedagógicos, pero en promedio, ¿cuánto sería el salario de un asesor técnico-pedagógico que está, como ustedes en proyección, y a cuánto aspiraría en la segunda etapa ya cuando tienen la clave que ustedes están requiriendo? Y no el incentivo, y la diferencia que habría teniendo solamente el incentivo, como para que tengamos claro más o menos de qué estamos hablando en términos de números, ya que las autoridades han estado hablando en ese nivel, ¿no? Gracias. Ahí está un poco complicado responderle a su pregunta porque somos de diferentes niveles educativos, desde preescolar hasta secundaria, y en lo que corresponde a educación especial, educación física, todos tenemos diferentes niveles de sueldo. Sí está complicado, pero tendría que ser mínimo un equiparable a un sueldo de 30 horas, aparentemente. Pero en otros niveles como secundaria, educación física, tendría que ser de 30 a 40 horas de jornada. Entonces ahí los sueldos varían de los niveles educativos. Gana mucho menos un maestro de preescolar que un maestro de primaria, que un maestro de secundaria y de educación. Tenemos diferentes niveles de sueldo. Hablar de números propiamente se complica. Y también pues hay zonas económicas, son zonas económicas diferentes, pues hay diferentes niveles de sueldo. Por decir así, yo le voy a poner un ejemplo de una ATP de nivel preescolar aquí en el estado de Sonora. Gana aproximadamente 18,000 pesos. Y sin clave y sin el sueldo, ¿no? La ATP que tiene clave mensuales. Y la ATP que tiene clave y nombramiento, pero que tiene nivel de carrera, gana 28,000 pesos, por decir ya. 10 pesos más, casi el 10,000 pesos más. Sí. En el estado de Sonora. Ese dato varía dependiendo. Un 55% más. Sí, varía en cada estado la zona económica en la que estén laborando. Porque inclusive en Sonora están divididas las que son claves de 100% a las que son sueldos del 60% según la zona económica, ¿no? No, y lo entiendo bien porque además de la superación personal, la superación profesional, que seguramente será el primer motivo que tienen siempre los docentes, nadie se mete de docente para hacerse rico, ni de periodista, ¿verdad? Nos hubiéramos dedicado a otra cosa. Pero además de ese crecimiento personal, de ese desarrollo profesional, pues obviamente uno también está esperando tener un mejor sueldo para elevar la calidad. La remuneración, sí, así es, la remuneración adecuada, ¿no? Nosotros sabemos, pues, el maestro a nivel en términos generales no es bien pagado, no es el mejor pagado, pero pues trabajamos muchos por vocación y amor al arte, porque trabajamos 24/7. Honestamente, así trabajamos, 24/7. Pero con todo esto de la remuneración económica también viene la aclaración de que somos personas que nos preparamos, que estamos estudiando una maestría, un doctorado, que nos profesionalizamos y que nos cuesta esa profesionalización, que nos especializamos en determinadas áreas que necesitamos para poder darle asesoría, ese acompañamiento a los docentes de nuestra zona escolar. Y eso también es muy importante, pues porque nosotros para realizar nuestra función debemos de conocer y dominar de todos los aspectos que correspondan al ámbito educativo, a lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje.
yo ya tengo 2 maestrías y ahorita estoy estudiando una tercera porque me tengo que actualizar, me tengo que preparar para ser ese líder pedagógico de mis compañeros de manera responsable. Entonces, así estamos nosotros, casi todos los compañeros tenemos esa vocación, los que estamos en esta función, y prepararnos, pues prepararnos. Por eso estamos en la exigencia de pedir nuestra clave definitiva, nuestro nombramiento con el sueldo que nos corresponde. Claro, lo entiendo bien, maestra. Y además, máxime que la materia prima con la que ustedes trabajan, pues es ni más ni menos que la más importante universalmente, que es el ser humano, la formación de los seres humanos, que pues debería ser la más importante de todas las materias que tenemos. Maestro Fernando Zapata, allá en Yucatán, entiendo que pues han tenido estas gestiones con las autoridades, que ustedes tienen muy claro, por supuesto, cuál es el problema, muy claro también el planteamiento de solución, y que les están hablando de números. Les han hablado en la Secretaría de Educación Pública o en el Congreso de la Unión de cuánto sería el monto que tendría que dotarse este programa de asesores técnicos pedagógicos para poder satisfacer las demandas que ustedes están planteando, o aún no se ha tocado ese tema. No, en este caso la cantidad no se menciona porque, como menciona la maestra Gina, no es una cuestión de, no hay un número exacto, realmente es una cuestión de horas, semana, mes, en el caso de secundaria, jornada, en el caso de preescolar y primaria. Entonces, esta parte no se habla de una cantidad, incluso una parte entre las figuras o los actores políticos mencionan que no es una cuestión de presupuesto. O sea, somos realmente tan pocos, solo 2.500, 3.000 personas en el estado, que realmente es un porcentaje más en la parte que no le llega, bueno, ni a unos kilómetros tal vez de lo que se está construyendo o de una pista de aterrizaje, pero estoy seguro que en un momento dado no es una cuestión de número, no es una cuestión de presupuesto, incluso nos ha manifestado, es otro tipo de situaciones normativas, de leyes, de lineamientos administrativos, más que de una cuestión de presupuesto. Claro, lo entiendo bien. Ahora, por lo que me han estado ustedes contando, maestro Fernando, entiendo, percibo, y si no, corríjame, por favor, que cuando tienen que hacer visitas a los diferentes planteles, en los traslados, los viáticos, las comidas, no son pagadas por la Secretaría de Educación Pública, sino que son pagadas por ustedes. Es correcto. Perdón. Sí. No, perfecto, es correcto. O sea, la parte de lo que son gasolina, que a veces hay escuelas que pueden estar hora y media, otras escuelas que en mi caso que... No, mi escuela más cercana está hora y media y la más lejana está 3 horas y media. Entonces, bueno, finalmente estos costos de gasolina y pues bueno, comida y todo corren por nuestra cuenta, ¿no? Entonces, esto por supuesto sucede también con aquellos maestros que tienen clave, por supuesto, nada más que gracias al porcentaje de percepción que ellos tienen, entonces, bueno, pues pueden mitigar mejor estos gastos que finalmente tenemos, ¿no? Independientemente de los riesgos de viajar y todo, pero es algo que nos apasiona, que nos gusta hacer, y lo hacemos saliendo diario a las 6 de la mañana, a 5, dependiendo de la distancia, ¿no? Y eso que en Yucatán podemos hasta cierto modo decir que estamos en una tierra totalmente horizontal y que todas las comunidades están comunicadas. O sea, no una comunidad que usted diga hay que llegar en carreta. Todas, afortunadamente, en el estado tienen una comunicación carretera, pero las horas de traslado son las mismas, son lejanas, pero bueno, eso corre por nuestra cuenta, ¿no? Esa parte. No, me queda clarísimo, y es importante también que el público lo sepa, porque pues una parte de esos emolumentos, una parte de lo que se les paga, pues ustedes lo utilizan para trabajar también. Así que hay que descontar que de las percepciones que tienen, una parte seguramente importante será también para lo que conocemos como viáticos. Es importante saberlo. Maestro. Incluso, perdón, maestro Martín, solamente recalcando, esa parte que los ATPs que tenemos sin clave, ese incentivo con el que nos apoyan, le aseguro que en 3 viajes se nos va. O sea, si estamos hablando de un porcentaje con 3 o 4 viajes que hacemos para salir, el incentivo con el que nos apoyan quincenal o mensualmente se nos va porque, bueno... Ese incentivo no equivale al sueldo que tendrían si tuvieran su clave y su... No, de ninguna manera, claro. Y que también tiene que ver para asuntos de retiro, por ejemplo, de jubilación, a personas que han entregado su vida, pues desde muy jóvenes, la mayor parte de ustedes se ve que son jóvenes, se ve que ingresaron más jóvenes aún y que van a seguir en el sistema, y bueno,
obviamente uno también está viendo pues el porvenir, porque algún día pues tendremos también que descansar, y que mejor descansar sin preocupaciones. Gracias por lo de joven, además. Pero se nota, que uno que tiene barba y no tiene pelo aquí soy yo. Maestro Rafa Viveros, que está usted en Veracruz, entiendo también que están preparando ya, después de todo este, digamos, peregrinar por instituciones, tocando puertas, haciendo gestiones con las autoridades estatales, federales, con el Ejecutivo, con el Poder Legislativo, en fin, ahorita hablaremos un poco de los sindicatos, bueno, del sindicato nacional, pero también hay sindicatos locales. Entiendo que están ustedes ya preparando una suerte de movilizaciones a nivel nacional, y esa es justo también una parte importante que creo en esta charla que tenemos. Ustedes están buscando darle visibilidad, difusión a su lucha. Cuéntenos qué es lo que va a suceder, maestro Rafael. Así es. Pues tenemos la esperanza de que de alguna manera, justamente hoy el presidente anunció que va a haber algo bueno para los docentes. Hay basificaciones, pero los ATPs nos han olvidado, ¿no? Y entonces queremos que nos escuchen, queremos que sepan de la problemática, porque si bien es cierto que con el 14 transitorio pareciera ser que nos apoyaron, pues no es así, ¿no? Entonces tenemos preparado pues ir de alguna manera a la Ciudad de México, ¿no? En totalmente pacífico, y bueno, repartir allá una serie de trípticos o volantes para que la gente conozca nuestra problemática, y de alguna manera pues el presidente de la República, los diputados sepan lo que está pasando y nos volteen a ver, porque ya van 3 años, ¿no? Y parece ser que nos dicen que sí, pero no hay una solución concreta, ¿no? También precisando lo que decía el maestro Fernando del incentivo KW, cuando nosotros presentamos para la función, la convocatoria lo estipulaba que el KW era un incentivo en tanto durara los 2 años de inducción. Y ese KW era precisamente para gastos de gasolina, viáticos en general, porque teníamos que desplazarnos a las escuelas. Sin embargo, a la hora de que se deroga la ley, pues nos quedamos con el incentivo, pero haga de cuenta que no tuvimos nada, porque el incentivo es para eso nada más, y el sueldo pues sigue siendo igual, ¿no? Y ahora peor, porque hay compañeros que, por ejemplo, había otros estímulos y que se los retiraron porque iban a tener la promoción ATP, ¿no? Entonces retiran estímulos, dejan uno que no impacta en prestaciones, y entonces no hay clave. Y sí, aparte de que se afecta en el estímulo, pues ahora ganan menos, ¿no? Algunos compañeros. Entonces sí hay una serie de afectaciones, y por eso es que nos queremos ya, pues ya hemos tocado todas las puertas posibles y habidas y por haber, y sí nos dicen que sí, pero desafortunadamente, ¿verdad? Y no es hablar mal de nadie, nos han dejado, parece ser que ahí en el olvido. Entonces queremos ya hacerlo de manera pública en la Ciudad de México para que nos hagan una justicia, una solución ya definitiva, una vez por todas, a todos los ATPs que quedamos en clave. No, lo entiendo muy bien, maestro Rafael Viveros. Y bueno, vamos a ir entrando ya a la recta final de esta charla, como suele decirse por cliché, pero es verdad, el espacio siempre en los medios de comunicación es reducido. Este tema es importante, es tan importante como complejo. Ustedes entenderán, son docentes y saben que este tema en particular es complejo, pues porque no, el público en general no conocemos el intrincado de las funciones a veces que hay en cada servidor público, sobre todo en una dependencia tan importante como la Secretaría de Educación Pública. Pensamos que todos los docentes hacen lo mismo, que el personal auxiliar de educación hace lo mismo, en fin, que el personal administrativo hace lo mismo, y no, es que la verdad es que hay muchas funciones, diversas categorías, diversos sueldos y diversas problemáticas también que son las que ustedes están enfrentando. Y por eso a esto lleva mi siguiente pregunta. ¿Son ustedes sindicalizados? Si lo son, independientemente de los sindicatos, si militan en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación o en los sindicatos locales que hay en varias entidades de la República, ¿qué respuesta han tenido de sus representantes gremiales en estas gestiones? O si alguno de ustedes puede ser que también sea por ahí representante gremial. ¿Quién me quiere contestar? Maestro Rafael. Sí. Adelante, compañero. Adelante, compañero. En algunos estados ha habido apoyo. Los compañeros en el norte han apoyado
sus sindicatos locales. En algunos estados, lamentablemente, pues no ha sido así. A nivel nacional, pues sí nos ha recibido, pero igual se ha quedado en luego, ¿no? O sea, concretamente el sindicato, pues no podemos decir que no nos apoya. ¿Qué me dice usted, maestra Gina? Pues ahí toca usted un punto muy sensible para los compañeros, porque honestamente la mayoría de los estados nos hemos sentido desprotegidos de nuestros líderes sindicales, de nuestro gremio sindical, porque no los han defendido como debiera ser o como se han defendido otras situaciones laborales. Y nos sentimos en total indefensa porque el respaldo del sindicato es una fuerza muy poderosa. Y nos queda claro que si nuestros sindicatos desde un inicio hubiera se puesto enérgico en cuanto a la función del ATP, no estaríamos viviendo esta situación. Bueno, nos tocó bailar con la más fea, como se dice, y hay estados que sí hay líderes sindicales que han estado apoyando la causa, pero no han tenido el eco a nivel nacional para que sea una petición de fuerza. Nos dicen que sí nos traen la temática, que sí están abordando la problemática con autoridades, pero de ser cierto, sí, ya hubiéramos visto gestiones, acciones, resultados, acuerdos o negociaciones en lo que se modifica la ley. Eso ya tuviéramos si nuestro sindicato hubiera sido partícipe. Y honestamente no nos hemos sentido respaldados por ellos, a exclusión de varios estados que sí han estado apoyando la problemática de los ATPs en diferentes secciones, ¿no? Acá en Sonora no hemos tenido ese impacto ni ese respaldo. Puebla tampoco. Puebla tampoco. Dice usted bien, maestra Gina, que si hay poder en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pues es el más grande de América Latina, 1,5 millones o más. Por supuesto que lo sabemos. Y ustedes saben que eso puede sembrar, son país, básicamente, ¿no? Han sido ustedes y siempre se les ha dado ese respeto, bueno, por la mayoría de los mexicanos, porque hay unos que son malagradecidos, pero siempre el respeto a nuestros maestros que han puesto la responsabilidad, su responsabilidad, a veces incluso antes que su propio bien, ¿no? Nunca han incurrido en paros, en cosas que en verdad paralizarían a este país, y es muy criticable que su sindicato en algunos, o por lo menos a nivel nacional, no en todos los casos, pues no esté tomando cartas en el asunto como debiera, pues porque ahí ese es su deber, es justo esa la materia que ellos tienen que tomar. Pues para ir cerrando, a reserva de que ustedes quisieran comentar algo más, me gustaría de hecho eso, porque como son ustedes cuatro, que fueran ustedes comentando un mensaje a manera de cierre para el público de la Jornada de Oriente, que les voy a decir para que la maestra Mariel reside aquí en Puebla, seguramente conoce nuestro periódico. Nosotros cubrimos la información de Puebla y Tlaxcala, pero obviamente esta entrevista pues, va a ser difundida, si ustedes la repasan en sus redes sociales, puede ser vista en cualquier parte del mundo, en cualquier parte del mundo. Me gustaría que ustedes enviaran cada una y cada uno un mensaje de cierre previo a estas movilizaciones que están planteando entre el 16 y 17, entiendo que me han contado, y pues seguramente porque seguiremos platicando de este asunto que tiene muchas aristas para resolver. ¿Quién quiere comenzar? Yo quería hacer una precisión. Sí, maestro Rafael. Esta función, hace el principio decía que nació en 1960 aproximadamente, y se daba porque eran comisiones a maestros que destacaban en su aula, se daba alguna comisión, pero desgraciadamente se empezó a desvirtuar y ya en los 90 pues, se comisionaba a quien fuera, ¿no? Para estar en una supervisión. Y esta función pareciera ser que tuvo entonces una etiqueta de que eran maestros comisionados, y no todos, porque hay unos maestros todavía que estaban en la función de asesoría y eran muy buenos, son muy buenos. Sin embargo, se quedó, parece ser que la idea de que esta función es una comisión para amigos o allegados de supervisor o del sindicato o de X persona, y se quedó en esto, ¿no? Parece que las autoridades, pues yo creo que todavía no tienen claro que la función que nosotros hacemos, pues fue una promoción, y era una promoción para la directivo, o sea, tú podías participar para directivo o para asesor técnico en este caso,
Y bueno, decidimos hacer esto porque es una función en donde se necesita más a lo pedagógico, más a lo académico, no tanto a lo administrativo, ¿no? Por eso es que muchos compañeros pues decidimos hacer este tipo de funciones. Nunca pensamos que esto nos fuera a pasar, de que la función fuera estar así como etiquetada. Son los comisionados de la supervisión, son los que no hacen nada, porque así todavía hay comentarios porque se quedó eso en la mente de incluso compañeros, maestros, ¿no? Y yo quería precisar que no, nosotros somos asesores técnicos por promoción. Hicimos 2 evaluaciones y en las 2 evaluaciones puras, un día completo, entonces, y aprobamos en ese sentido, habíamos idóneos, como se llamaba, para hacer esta función, ¿no? Entonces, como decía la maestra Gina, pues la mayoría de compañeros son personas preparadas y que están en constante preparación en busca de una mejora educativa que impacte en los alumnos. Lógicamente, el trabajo de nosotros es con los docentes, pero buscamos primeramente que impacte en los alumnos. Y si esa función se valora, pues va a caer en lo mismo que pareciera ser que importa lo administrativo y lo académico, lo pedagógico se deja de lado. Y pues aquí estamos nosotros para hacer esa función, ¿no? Pero si queremos también pues, certeza laboral, ver nuestra clave y que no desaparezca esa función, porque ¿a quién le va a convenir estar haciendo esto si no hay una clave, una certeza para esta función? Claro. Es lo que yo quería pensar. Y que se tiene derecho a mejorar y a promoverse y que también ustedes tienen derecho a su desarrollo personal y profesional, y qué mejor que dedicándose posiblemente a la tarea más noble o tan noble como curar personas, la de educar a las juventudes, a los niños, pues también tengan ustedes esa vocación de prepararse académicamente, científicamente, técnicamente, para llevar el proceso educativo de la manera más correcta que se pueda. Eso se entiende y tendría que ser muy valorado. Gracias, maestro Rafael. ¿Qué parece usted, maestro Fernando? Tal vez Zapata también un mensaje para nuestra audiencia. Claro que sí, muchas gracias, maestro. Bueno, primero que nada, independientemente de todas las afectaciones y lo que no nos ha hecho justicia en este momento, el sistema educativo, es nuestro compromiso con la educación. Los ATPs, independientemente de tener clave o no tener en este momento, es nuestro compromiso de apoyar, asesorar y apoyar a los docentes en lo que les corresponde a su función. Nosotros como ATPs, con toda la ética y profesionalismo, seguimos trabajando en ello y sobre todo saber que la nueva escuela mexicana es parte de nuestra responsabilidad y la llevamos de verdad con mucho amor, con mucha intención, con mucha pasión a cada escuela, con cada maestro. Entonces, lo que queremos hacer clarísimo, que independientemente de que la tengamos o no la clave, los ATPs de la tercera y cuarta generación, seguimos trabajando con todo el empeño y la pasión y así vamos a seguir porque es nuestra responsabilidad, es nuestra vida, es nuestra filosofía. Entonces, esta es la parte que en un momento dado, pues es el mensaje que quiero darle a toda la comunidad educativa en el cual apoyamos, asesoramos y acompañamos. Gracias, maestro Martín. Fernando Zapata desde Yucatán. Maestra Gina Puga, si me lo permite, desde Sonora. Gracias. La escuchamos. Pues a mí me gustaría aclarar que ya tenemos compañeros que ya van por su 5º año de afectación laboral en esta situación. Algunos tenemos 4, otros 3, pero ya es mucho tiempo, pues es mucho tiempo estar esperando que nuestras autoridades educativas, nuestros legisladores nos regularicen, nos hagan justicia, porque es algo, participamos en una convocatoria para promovernos, para estar mejor en nuestro trabajo, en algo que nos apasiona, como decía el maestro Fernando. Nuestra función va mucho más allá y lo demostramos ahora en esta situación que vivimos estos 2 años de pandemia, acompañando a nuestros docentes, aquellos que tenían menos habilidades digitales, los acompañamos para que fueran buenos tutores con los grupos que marcamos a distancia y fue una labor titánica estar acompañando fuera de horario de servicio a nuestros compañeros en la distancia. Yo le mencionaba hace rato, trabajamos 24/7, estuvimos 2 años trabajando 24/7 con nuestros compañeros docentes, porque sí tenemos compañeros que no, en ese momento en que empezó la pandemia, no estaban preparados
en lo que es la tecnología, y les fuimos dando la mano, los fuimos acompañando, asesorando, inclusive ayudándoles en estrategias digitales para tener ese impacto en el proceso educativo que tuvimos en esta situación de pandemia. Entonces, mi llamado es a las autoridades educativas, a los legisladores, que tengan a bien regularizar nuestra situación, porque ya tenemos la mayoría casi 5 años afectados laboralmente. Y pues, ¿qué merecemos? Lo digo yo y lo digo en nombre de todos mis compañeros, que merecemos ya esta justicia laboral, porque fue una injusticia laboral. Ese trato igualitario que se les dio a los demás compañeros en las diferentes funciones, que cuando cambió la ley, se les dio su clave, su nombramiento a los 6 meses, un día, cuando se abogó la ley anterior, los que se promocionaron a directores, a supervisores, inclusive a los docentes de nuevo ingreso en ese periodo de inducción que se encontraban igual que nosotros. A todas las funciones se les dio su nombramiento y clave definitiva a los 6 meses, un día, una vez derogada la ley. Los únicos afectados fuimos los asesores técnicos pedagógicos. Y yo creo que ya merecemos esa justicia. Entiende, claro que sí, maestra Georgina Puga, desde Sonora. Finalmente, maestra María Rosas, aquí en Puebla, ¿cuál sería el mensaje para la audiencia de la Jornada de Oriente? Pues ya que la compañera Gina hizo el llamado a las autoridades educativas, a mí me gustaría pues compartir este mensaje con la audiencia en general. En ocasiones nos falta un poquito de empatía entre diversos problemas. Pensamos que el problema de un sector no me tiene que afectar si yo no pertenezco a ese sector, pero en esa parte creo que estamos un poquito equivocados. El hecho de que nos den la clave y el nombramiento y se dignifique más esta función puede favorecer a, no sé, los 60,000 alumnos que nosotros en ocasiones atendemos de manera indirecta, acompañando a los docentes, acompañando a las diversas figuras educativas. Entonces, si nosotros somos empáticos con los problemas sociales, podríamos hacer muchas mejoras, ¿no? Entonces, yo compartiría esta problemática con todos, ya que el sector educativo, pues, abarca grandes problemáticas de nuestro país en general. Le agradezco mucho, maestra María Rosa, aquí en Puebla, maestra Georgina Puga, allá en Sonora, al maestro Rafael Viveros en Veracruz y también al maestro Fernando Zapata en Yucatán, todos ellos asesores técnico-pedagógicos al servicio de la educación. Están enfrentando una problemática muy grave desde hace casi un lustro, tiene que ver directamente con sus emolumentos. El bolsillo es donde suele pegar más, pero no están solamente en esta protesta por el asunto del dinero, y eso hay que dejarlo, lo han dejado muy bien claro. Son antes que nada todos estos asesores técnico-pedagógicos, como casi todos los miembros del sistema educativo poblano, los docentes y los personal administrativo y de apoyo, personas que están en esto por vocación. Y creo que se debe hacer justicia para ellos, en el entendido de que su labor, además de ser loable, además de ser por convicción, por principios, también implica sacrificios, y no merece nadie, pero sobre todo quienes se dedican a labores tan importantes para la sociedad como es la educación, pues estar padeciendo las carencias que puede suponer una expectativa bien fundada en la ley que después es cambiada, y se queda uno en el aire y nadie responde, o responden a medias, o nadie le quiere entrar. Y este es un llamado importante que están haciendo estos representantes, solamente 4 de más de 2.500 en todo el país. No son los únicos 4 ni son poquitos. Nada más aquí en Puebla sean 77 y en general 2.500 en todo el país. Vamos a darle seguimiento, por supuesto, a su movimiento, a sus movilizaciones de la próxima semana. Yo les agradezco que hayan tenido la confianza en la Jornada de Oriente, en el público de la Jornada de Oriente, que es un público crítico, por cierto, formado en buena parte por docentes, por maestros del sistema público, a mucho orgullo en la Jornada de Oriente. Y bueno, pues seguramente también debería de haber, y tiene que haber, un acompañamiento gremial, un acompañamiento de colegas, de compañeros y compañeras a esta problemática, a la solución de esta problemática que están planteando estos compañeros maestros. Sin más por el momento, me despido, soy Martín Hernández Alcántara. Seguramente en unos minutos entrará, ya que es esta noche de martes, Fermín Alejandro García Hernández para comentarles el devenir de las noticias a nivel local, nacional e internacional. Buenas noches y saludos también a Giovanni Mota. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias.